Yo nací en Buenos Aires. Mi padre tuvo que radicarse en Mar del Plata cuando yo tenía pocos meses. Me acuerdo que siempre mi viejo, cuando le decían comerciante, él decía industrial, porque él era parte de una fábrica de mosaicos que llegó a ser la fábrica de mosaicos más grande de América Latina. Una familia de clase media, yo fui a colegios privados, éramos pobres pero con copete. Yo fui al colegio privado más importante de Mar del Plata, que es el Colegio Peralta Ramos, que regenteado por los Hermanos Maristas, que es una organización clerical que se dedica a la docencia, a crear docentes. En realidad la mentalidad era bastante conservadora. 1955 tenía 5 años y en septiembre de 1955 se produce la revolución que se llamó Libertadora, que fue una revolución militar, clerical, empresarial, contra Perón, y para que Perón se vaya, bombardearon el puerto de los tanques de combustible que están en el puerto de Mar del Plata. Desde muy temprano la política estuvo muy presente en mi persona, porque toda mi familia, mi viejo había estudiado en el Otto Kraus de Buenos Aires, bueno, sabía de historia, sabía de política. Yo tenía tíos muy políticos, uno era peronista, otro era antiperonista, otro era socialista, pero como hermanos se llevaban re bien y yo escuchaba porque no participaba, no podía participar porque no entendía mucho, las discusiones entre ellos. Decidí irme al seminario de franciscanos capuchinos. Después de eso me mandaron a la congregación, la mandaron a Villa Elisa para hacer el secundario. Todos hablábamos de política. Los curas, nosotros, leíamos libros de política. Conocía mucho la historia, me gustaba siempre la historia de los caudillos federales, los caudillos unitarios, todo eso. Entonces, el cura me dijo, mira, rompés mucho los quinotos en la clase. Te voy a mandar, te voy a probar, pero anda a la biblioteca. Y ahí yo empecé a mirar libros, y el libro que más me gustó era la historia de Sherlock Holmes. Entonces, en la ronda esa que se hacía a la mañana, yo ponía la Biblia y arriba el libro de Sherlock Holmes. Entonces, las amonestaciones que tenía era Carlos Bossi leyendo Sherlock Holmes. Y todos los curas venían y me decían, che, ¿quién es Sherlock Holmes? Entonces, la literatura, los libros, ¿viste? Me empezaron a gustar y había algunos libros de historia, estudio, deporte y nada más. Después en el 66 nos mandaron a San Miguel, estuve un año estudiando filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel, que de los jesuitas, y después la orden dio de baja al seminario. Entonces me tuve que venir a Mar del Plata y salir de la orden, empezar la vida civil.
ingresé a la facultad en el año fines del 67, principio del 68, porque me gustaba la carrera de abogacía. Ingresé en lo que era la ex Universidad Católica de Mar del Plata, que fue una institución creada por la Iglesia. Ahí también estaba prohibido hablar de política. Vos de política podías hablar con tu compañero mientras tomábamos un café, no había problema. Pero estaba prohibido hablar de política en la clase, estaba prohibido en las asambleas. Y a partir del tercer año empezaron a ingresar a Mar del Plata estudiantes que venían de La Plata, de Córdoba, de Tucumán, de Mendoza, con una mentalidad distinta, la política. Entonces empezó a discutir internamente entre nosotros política en sentido concreto y a estudiar. Y entonces el doctor Juan Carlos París, que en ese momento era el presidente del centro, me dice: Negro, ¿por qué no activás la edición de la revista Dimensión Universitaria? Ya que Jorge Novelli y Carlitos Blumetti, eran dos íntimos amigos, eran también periodistas ad hoc en el diario La Capital. Y bueno, le dijimos que sí. Era una publicación del Centro de Estudiantes de Derecho que se hacía a mimeógrafo. ¿Y cuál era el objetivo? Decir, bueno, acá está el apunte de Derecho Romano, acá está el apunte de Derecho Rural, acá está el apunte, el otro día nos reunimos en la pizzería tal. Una cuestión social. Entonces dice, ¿no podés darle otro sesgo? Sí, que raro, le vamos a dar otro sesgo. Y sacamos el número 7 de Dimensión Universitaria, que le pusimos la tapa Hacia dónde vamos, un poco provocativa porque no se sabía en esos momentos políticos hacia dónde iba el país. Tiramos 1000 números, los vendimos y teníamos muchísima publicidad que financiaba la revista. Un chiste que 5 razones para no ser comunistas. Fíjense que se hablaba del comunismo como si fuese un cuco en ese momento, que era terrible, ¿no? En los países comunistas las elecciones son una farsa, acá no. En los países comunistas no hay libertad de reunión, acá vuelta a vuelta se hacen asados. En los países comunistas no hay un solo partido político, acá no. En los países comunistas el pueblo no tiene libertad de pensamiento. Acá el pueblo puede pensar lo que quiera, que a nadie le interesa. Mi amigo Jorge Novelli se animó e hizo un reportaje que se llama Peronismo y Universidad, en donde entrevistó a dos líneas políticas distintas. Una línea que se llamaba línea del FEM, nosotros le decíamos Fenicios, FEM es el Frente de Estudiantes Nacionales, y a la Concentración Nacional Universitaria. Entonces, la conclusión del reportaje en la CNU decía que había que volver a los principios de la patria bárbara, que esto sin sangre no se solucionaba. Pura coincidencia de la historia, sale la revista en septiembre, octubre, qué sé yo, y en diciembre del 71 se produce el asesinato de Silvia Filler. Ignoramos todos quién era Silvia Filler. No se le reconoce ninguna militancia política ni nada. El 7 de diciembre fue. Era una tarde común, calculo las 20 horas, porque era de día. No habíamos tenido clase porque el profesor que nos tocaba venía de Buenos Aires y el vuelo se había retrasado y lo estábamos esperando. Entonces, yo en vez de quedarme dentro de la facultad,
salí afuera y me quedé en la puerta de ingreso del pasillo catedral. Observo que corriendo a través de la plaza San Martín, desde la Universidad Provincial que se ve, desde el pasaje catedral, viene un montón de estudiantes corriendo. Y cuando me acerco a uno que estaba llegando, me explican lo que había pasado allí en el aula magna de la Facultad de Arquitectura, que muy bien no se sabía. Es decir, en ese momento se sabía que había ingresado un grupo, que había tirado tiros, pero bien de lo demás no se sabía todo. Ingresa este grupo a los cadenazos y a los tiros, pero la bala que sí, que produce el deceso de Silvia Filler, es la que pega en una viga, y creo que pega en otra, y un rebote. No deja de ser un homicidio, ojo, ¿eh? CNU, la violencia de la patria bárbara. Las lecciones de la historia te dicen que la violencia comienza con las palabras. Y de alguna manera después termina la violencia física. Cuando sacamos esta, nosotros sacamos a relucir el reportaje que hicimos acá. Entonces dijimos, era lo previsto. Era lo previsto porque lo habían dicho. La violencia de la patria bárbara. Y a nosotros nos costó mucho desligarnos de esta gente. A Corre lo conocí, sí, porque él iba a quinto año. Y siempre mantuvo esa posición. Nunca imaginamos que se llegaría a esto. Una de las últimas respuestas de Corres y Bigliso, que fueron los que fueron entrevistados en eso, dice: ante el estado actual de violencia generalizada, no desconocemos la legitimidad de este medio. Así, a la violencia destructiva de la sinarquía en todos sus frentes, opondremos en su momento la violencia de la patria bárbara, que desde sus albores supo ser implacable con los traidores. Pasados los acontecimientos que rodearon el asesinato de Silvia Filler, el juzgamiento, ya con mis amigos Jorge Novelli y Carlito Blumetti, decidimos hacer una revista solo nosotros. En esos momentos el primer número sale en septiembre del año 72. La idea era salir del ámbito universitario. La idea era hacernos periodistas. Era una revista de interés general, llamémosle así, con un objetivo, o el único, o uno de los objetivos, de darle otra visión a una ciudad que se alimentaba pura y exclusivamente del turismo. Entonces lo que plantea, por eso se llama planteo, lo que plantea la publicación es que la ciudad no puede vivir del turismo. Nosotros lo que decíamos, tenemos que generar industria, tenemos que generar comercio, tenemos que generar trabajo, cosa que la ciudad durante todos estos años, desde esa época hasta esta, no lo ha hecho en forma contundente. Y bueno, el primer número se trata, por ejemplo, del intendente, que era un buen tipo, era un escribano,
nombrado por los militares, porque en ese momento estaba la dictadura de la NUCE, habla del boxeo, habla del fútbol local, habla de la medicina popular, del machismo al feminismo, 1972. Hay un informe sobre las cárceles argentinas que considerábamos en el año 72 depósito de hombres. 2024 siguen siendo depósito de hombres. Teníamos una frase, transportes, todos en paz menos el usuario, lo que pasa hoy. Es más, por ejemplo, esta revista, donde por primera vez hablamos del final de la píldora, fíjate vos, está avanzado, junio del 74. Uno de los primeros objetivos de la revista fue el enfoque local. La construcción de una ciudad sustentable. La construcción, porque estábamos viendo que había una ciudad fracturada. Yo sostengo que todos los problemas que nosotros tratamos en 72 al 74 subsisten en la actualidad en menor medida y que no se han solucionado y no se van a solucionar nunca. Por ejemplo, el sistema de transporte de Mar del Plata, el sistema de atención médica, el hospital, el sistema bancario y la falta de una política viva de turismo. Pero a partir del número 10, nosotros empezamos con un arquitecto, yo empecé con una idea que tenía de contar la historia de la ciudad de Mar del Plata. Y publicamos 6 fascículos que se vendieron, pero que todavía no están colgados ni siquiera de la página de la universidad, porque es una historia distinta a la oficial. Y colaboró, es decir, el que sabía de esto era el arquitecto Roberto Cova, y publicamos 6 fascículos con la tapa de un escultor, pintor y fotógrafo de los más ilustres de Mar del Plata, no reconocido, Eduardo Rigio, que se llama Historia de la ciudad que nos construyeron. Y el primer fascículo, siempre provocativo, se llamaba El puerto de la Laguna de los Padres, porque Mar del Plata se llamaba el puerto de la Laguna de los Padres. Fíjense que no tenía ni entidad. Ve, acá está la primera foto del muelle Luro. Todas esas fotos son del acervo documental del arquitecto Cova, que se fueron incorporando a la revista, que tuvo bastante éxito en ese momento. Después, yo nunca más, por los sucesos que me acontecieron posteriormente, pude seguir insistiendo en el tema de promocionar adecuadamente la historia de Mar del Plata, la que contamos nosotros. Recibíamos cartas de adhesión, cartas de queja, cartas de esto, cartas de lo otro. Yo creo que tiene más impacto histórico que de lo que pasaba en ese momento. Lo que pasaba en ese momento era bastante grave en la sociedad, porque estábamos cerca del Rodrigazo, estábamos con una inflación, estábamos con desabastecimiento, estábamos con violencia creciente. Estábamos con una adhesión muy grande de la gente hacia la violencia. Había una cultura de la violencia en las palabras y en los hechos. Todo se arreglaba a los tiros. Y terminamos así. Unos amigos míos que pertenecían al peronismo de base, que vinieron a Mar del Plata a visitarme, qué sé yo le mandé a Jaureche. Ellos eran amigos de Jaureche, yo no. 2 o 3 ediciones en donde se hablaba de Jaureche y eso,
Y entonces Jauretche, en junio del 74, unos meses antes o junio del 73, no me puedo acordar, me manda una tarjetita, unos meses antes de fallecer, felicitándome por la publicación de la revista. Sacamos 19 números y el último fue después de la muerte de Perón, que mi viejo hizo esta tapa, que quedó muy muy bien, y ya estaba impresa en offset, que es lo último. Esta, por ejemplo, es una foto que saqué yo en 1973, cuando asume Cámpora. Mi hobby era la fotografía, porque mi viejo era un buen fotógrafo, sacó premios nacionales, y teníamos hasta un laboratorio propio en casa. La dirección de la revista era Almafuerte en 1021, que era mi casa. Me llegó una carta, una amenaza a las 3A de las personas que iban a ser ajusticiadas por traidores a la patria, qué sé yo, no me acuerdo. Yo abrí la carta y la agarré y la utilicé para el papel, que le decimos carta, ¿no es cierto? Para que se me había caído mate, entonces lo puse ahí. ¿Pero qué? Pero era parte de nuestra manera de hacer las cosas. No es que sea un héroe. No, era una cosa normal. Esto como rompe los quinotos, Dios mío, qué sé yo. No le daba dimensión a la peligrosidad de las cosas, que le tenía que haber dado. El 14 de diciembre del año 74, debía 14 materias y pude rendir de diciembre a febrero las 14 materias. Y me recibí, la última la rendí en marzo y el diploma me lo dieron en junio del año 75. Y yo fui el último de recibirme toda esa camada sin tener estudio, sin tener dónde insertarme dentro de la profesión, y sin saber qué hacer. Por mi actividad política que había aparecido en los diarios y un montón de cosas, no había abogado liberal que me quisiese apoyar o tomar. Estamos juntos desde los 20 años. Carlos estudiaba, yo trabajaba, y bueno, nuestra vida empezó ahí. En ese interín aparece Tomás Fresneda, a quien yo lo conocía de la facultad. No tenía una amistad íntima con él, pero lo conocía como un tipo honesto, un tipo piola, un tipo posta. Y me dice que él también, cuando se recibe, no se dedicó a la profesión porque ya estaba casado con 2 hijos y era herrero. Entonces tenía que, para mantener a la familia, trabajar de herrero y no podía trabajar de abogado. Me dice, ¿por qué no hacemos un convenio? Ponemos el estudio en el departamento que alquila mi mamá, vos te ocupás de los juicios, de tribunales, y yo a la tarde voy al estudio a atender gente. Magnífico, le digo. Y empezamos. Y conseguimos el poder de 2 sindicatos, para ser abogado de sindicatos, porque nos gustaba el derecho laboral. Y el poder más importante era del gremio Sutiaga. Sutiaga es el gremio de aguas gaseosas. Aguas gaseosas que implica Coca-Cola, 7-Up, naranja, cola, la soda. Ese es el gremio, un gremio muy importante en Mar del Plata en ese momento.
Y empezamos a trabajar a fines del 75, creo, y no era una actividad gremial la nuestra, sino una actividad de defensa de los trabajadores. Nosotros, nuestra tarea era, mira, a este tipo que trabajaba en Coca-Cola lo despidieron sin causa. Anda a tribunales y hacer el juicio a la empresa para que le pague la indemnización. Nada que ver con una tarea político-gremial, sino una tarea técnico-profesional. El derecho laboral estaba mal visto desde el punto de vista de los empresarios y desde el punto de vista de los propios colegas. Por parte de los colegas, todos educados en una filosofía liberal como es la profesión de abogado, no te enseñan a ser el Che Guevara cuando vos sos abogado, porque decían que el derecho laboral no era un derecho, no era una rama del derecho doctrinaria. Tuvo que venir el doctor Centeno a fundamentar el derecho laboral, a fundamentar que el derecho laboral era un derecho, como el derecho comercial, como el derecho aeronáutico, como el derecho civil. Y por parte de los empresarios decían lo mismo que dicen ahora, que el abogado laboralista lo que intentaba es extorsionar a la empresa, hacer quebrar a la empresa, y que significaba la lucha del trabajo contra el capital, lo cual era subversivo. Me acuerdo que mi papá me dijo un día, cuando yo comencé a trabajar con el Tomás Fresneda, que le había llegado una comunicación de la USIP, vendría a ser como la Unión Industrial de Mar del Plata. Le había llegado una advertencia no escrita de la USIP diciéndoles que tengan cuidado con el doctor Candeloro, que fue asesinado el 27 de junio de 1977 en La Cueva, y con el doctor Centeno, que fue asesinado el 8 de julio de 1977 en La Cueva, porque eran abogados que quedaban con las empresas por los altos de las indemnizaciones que pedían, lo cual era mentira. Cuando me asocié a Fresneda, a Tomás, ahí hicimos una mayor amistad con él, ¿viste? La esposa de Tomás, en el año 71, 72, había militado en el ERP. Después no militó más. Entonces mucha gente me dice, che, mirá, tené cuidado porque Mecha está fichada, qué sé yo. Le digo, pero si ya pasó esto hace tantos años. Le digo, Mecha no milita más, que no sale de su casa, está embarazada, vende pulóveres con mi esposa, no tiene nada. No, muchos me dijeron, tené cuidado. Yo no le di pelota, ¿viste? No le di pelota. Perdón, no le di bolilla. Y las cosas se suceden como se suceden las cosas en la humanidad, sin saber por qué, ignorando. O quizá nosotros no supimos leer la historia. Si yo no sabía que había gente desaparecida, no. Si se comentó si había gente desaparecida en mi casa, no. ¿Que Tomás hubiese sabido? Es probable que sí, porque él tenía más amigos militantes que yo. Es más, el 27 de noviembre de 1976,
sale un comunicado, el único comunicado que salió de una unidad militar, donde se pide la captura de 60 jóvenes de Mar del Plata por ser subversivos, entre los cuales estaban como 10 amigos míos. Es el único documento que yo pude encontrar posteriormente en donde se habla de desaparecidos. No sabía que desaparecía gente. No me lo imaginaba porque yo me imaginaba que las Fuerzas Armadas no tendrían la moral de hacer desaparecer gente, ni de torturar, ni de violar personas. Ahora, yo he sido muy criticado porque yo dije, yo no sabía si desaparecía, que había gente desaparecida. Entonces, hoy día uno me mira y me dice, ¿cómo no sabías? No sabía, ni me lo imaginaba. No solo no lo sabía, cuando digo ni me lo imaginaba, se le ponen los pelos de punta. Está bien, una cosa es ser guerrero en el 77 y otra cosa es ser guerrero en el 2024. Hay una diferencia, ¿viste? Vos no pusiste el cuerpo, yo lo puse. Y el 8, me acuerdo que teníamos uno de las indemnizaciones más grandes que pudimos conseguir en nuestra carrera profesional, y yo acostumbraba a ir todos los jueves a jugar al fútbol a Villa Marista. La cosa es que me voy a jugar al fútbol, vuelvo a las 5 al departamento, y ya con esa sensación de que te va a pasar algo, pero sin saber qué te va a pasar. Bueno, llego al estudio a las 5:15, a las 5:30, 6 menos cuarto, viene esta gente, me paga en efectivo toda la indemnización, me da 4 cheques por mis honorarios, ya en ese momento te daban cheque a 30, 60, 90, 120 días. Y en ese momento suena el teléfono. Estaba Tomás en el estudio. Y habíamos tenido un problema con un comisario, que la mujer estaba peleado con la mujer, qué sé yo. Entonces Tomás me dice, me voy porque hay problemas con el comisario y me dijo que vaya a la casa, qué sé yo. Después supe que no era verdad, que lo había llamado un abogado cercano al CNU, avisándole que nos iban a secuestrar y que nos vayamos del estudio. No me dijo eso. Lo que yo supongo es que él habrá querido ir a negociar diciendo, muchachos, nosotros no tenemos nada que ver con la subversión. A las 7 más o menos de la tarde, una cosa así, llega al estudio un íntimo amigo de Tomás, de apellido Bolcheri, nosotros le decíamos Pichi, 8:30. Le digo, mira Pichi, Tomás no viene, vámonos. No, habíamos quedado en comer un asado, me dice, bueno, no sé qué estará haciendo, va a venir, bueno. La cosa que cuando abrimos la puerta para salir, era una escalerita, abrí la puerta, un pasillito, 2 tipos suban para arriba. A mí me llevan al estudio principal, empiezan a sonar los teléfonos, el tipo que me llevó primero rompe la línea de teléfono y a Pichi lo dejan en el comedor. Bueno, me dice, ¿dónde vive Fresneda? La verdad que no sabía. Yo sabía llevarlo y sabía traerlo, pero nunca tomé conciencia de 20 de septiembre de 1282. ¿Lo conoces a fulano? Sí, lo conozco. ¿Lo conoces a mengano? Sí, lo conozco. Que eran los que habían secuestrado antes.
Agarra mi cartera, el tipo, y estaban los 4 cheques. Me dice, vos estás apretando gente. Por eso yo creí que eran de la policía. No, le digo, mirá la pavada, es una indemnización, honorario de indemnización, la plata está en la carpeta 19. Después me entero con Pichi que los tipos van a la carpeta 19 y Pichi escucha que estaban tirando en el suelo donde los tipos dicen, uy, mirá cuánta plata hay acá, que se las agarran, se las roban. La cosa que apagaron las luces, no sé por qué. Porque en ese tiempo no había celular. ¿Quién les habría avisado algo de afuera? ¿Por qué apagaron las luces? La cosa es que apagaron las luces y a los minutos de apagar las luces se golpearon la puerta. Dice, yo soy Tomás Freneda, ¿ustedes me están buscando a mí? Bueno, dice, vamos a tu casa a buscar a tu mujer. 20 minutos, media hora, van, vuelven con Mecha y los 2 nenes. Y a los 2 nenes los ponen a dormir en la cama de la mamá de Freneda y a nosotros nos hacen bajar. A Pichi, como dijo que era un cliente, lo dejan en el departamento. A mí me meten en una camioneta, era la calle Gascón, era la única calle que tenía luz blanca en Mar del Plata, entonces yo sabía. Bajamos a un bosque, nos ponen unas capuchas, escucho cómo se llama que se abre una barrera y ya no sé dónde fue. Yo cuando Carlos se lo llevaron no entendía el por qué, porque no llegamos a dimensionar cómo era la situación. Yo supe lo del secuestro, que lo secuestraron cuando me lo llevaron, pero si no había información. Nosotros vivíamos frente a Plaza Mitre, yo me sentaba en la plaza, me recorría las iglesias, me peleé con el obispo de acá. La conciencia de las cosas vos la tomás después que te pasan. Yo estaba de este lado y Tomás estaba de acá. Y acá había un pullover lleno de sangre que me vino al pelo porque no tenía cómo apoyarme para dormir. Acá había una escalerita, 6 escalones, o 5, que los tenía contados porque cuando quería ir al baño, y no sé por qué se me agarraron conmigo, porque a mí me ataron las manos y con una soga, las manos. De ahí pasaron al cuello y del cuello a las piernas. O sea, si quería estirar las piernas, me ahorcaba. Si quería estirar las manos, me apretaba las piernas. O sea que tuve que dormir toda la noche así. Esa misma noche, a los 10 minutos de haber llegado a ese lugar, hay un revuelo impresionante y un tipo dice, pórtense bien porque esta noche no queremos matar a nadie más. 8 de julio, el cadáver de Centeno se encuentra el 11 de julio y se comprobó por la autopsia que había muerto 48 horas antes. El 9 era feriado. Tomás dice que escuchó banda musical.
Yo no escuché un carajo. Porque a la mañana cuando vino uno y me dice, che, ¿quién te hizo esta barbaridad? No sé, le digo. Pues el sistema del interrogatorio es así, uno bueno, otro malo. Me desató y me ató con mi cinturón. Yo con mi cinturón me lo desataba, ¿viste? O sea, cuando venían ellos me ataba yo como si estuviese todo atado, ¿viste? Y vos los identificás por el olor de las manos. O a veces por el olor del coso. Por ejemplo, el jefe tenía un perfume especial. ¿Viste? Los milicos usan colonia por todos lados. Pero sí, tiene el culo sucio pero las manos limpias. Se ve que había un guardia y dice, tienen visitas. Entonces el guardia dice, los voy a dejar solos, esto es una excepción. Explíquenles por qué están acá. Hay estos dos tipos que vinieron, que yo supongo que eran amigos de Tomás, que eran del CNU. Entonces Tomás se le explica, mira, nosotros no tenemos nada que ver con la subversión, nosotros somos abogados, bla, 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 bla. Entonces cuando se van, Tomás dice, son amigos nuestros, nos van a ayudar. La verdad, no sé. Cada uno después se volvió a su cucha, yo me volví a la mía, Al otro día, Tomás dice, anoche vinieron y torturaron a Mecha. Digo, este está delirando. Dice, ¿no escuchaste los gritos? No, yo no escuché nada, le digo. Abren la puerta y Tomás se levanta. Y dice, bueno, negro, chau, nos vienen a matar. Después nos interrogan. A mí me atan las manos, me atan con alambre, no me acuerdo, me desnudan, la verdad es que no me acuerdo mucho. Y me dice, bueno, mira, si es verdad lo que vos lo que nos decís a nosotros, en 48 horas te vas, si no en 48 horas te matamos. Bueno, porque vamos a averiguar si es verdad lo que nos está diciendo, me dice. Porque vos parecés más evangelista que otra cosa, me dice. Vos no parecés militante. Y yo sé que ahí estuve hasta el 14 de julio, hasta el 13 de julio, porque ese día jugaba Boca con Libertad, de Paraguay, por la Copa Libertadores de América. El 14 me dicen, viene un tipo y me dice, bueno, no mires porque si mirás mucho te voy a reventar como reventé a tu socio. Y me lleva a otro lado. Una pieza lejos de ahí, a mí me parecía que era lejísimo, pero no podía ser muy lejos. Y un colchón, todo el charco de orina era así, o sea, acá hubo otra persona. Al día siguiente viene este tipo que ahí donde yo le dije, lo reconozco por el olor de las manos, y entonces me dice, mira, tenemos una última decisión. Entonces me dicen que se habían equivocado, que eran montoneros, que venían a luchar de nuevo por el peronismo, si yo no me quería unir a ellos. No, le digo, yo me quería unir. Si no tenía plata para pagarle un coso, no tengo nada. Bueno, mira, te vamos a alargar en La Plata. No, le digo, no pueden más cerca. Otro cachiporrazo. ¿Sos boludo? Te hacen. Vamos. En menos de 24 horas, 48 horas te largamos.
Al rato vienen dos tipos. Noto que son dos porque uno habla con el otro. Yo no lo veo. Y me dice, te voy a sacar la capucha, pero cerrá los ojos. No los vayas a abrir porque te pego un tiro. ¿Sabés cómo lo cerré, no? Y me ponen otra capucha que yo, a pesar de eso, yo podía ver. Es decir, yo no lo podía distinguir a ellos, pero noto que la capucha era blanca y de lona. Y veo que hay un tipo, tenía una ametralladora con doble cargador, y me dice, bueno, grita pero no muerte. No, no voy a gritar nada. Grita pero no muerte o te mato. No, entonces uno dice, che, déjalo, ¿no ves que vienen los militares? Bueno, me suben a lo que supuse que era el baúl de un coche. Enseguida me di cuenta que era un Falcon, por el ruido de la caja, el ruido del motor. Andamos unos metros, 200, 300, hasta que de repente el coche pega un salto y entra en lo que yo entiendo que es el asfalto por el ruido de las gomas. Y ahí sí escucho conversación, una voz de mujer atrás, o sea, atrás, yo estoy acá en el baúl, ahí vos sos la mujer. Una persona sobre la derecha, adelante, y el chofer. Y el coche iba muy, muy ligero. En una de esas, que el coche iba ligero, escucho que el que manejaba dice, la puta madre, ¿qué mierda es esto? Frena, el coche derrapa, escucho que empiezan una serie de tiros, de disparos, pero los disparos a la noche no se escuchan como tiros, se escuchan, acá está todo lleno de árboles. Yo usé armas mucho tiempo, así que más o menos conozco el sonido. Las balas silban y yo oía que silbaban sobre árboles. Escucho unas corridas que vienen de atrás del auto, de acá atrás del auto, 3 tiros, algo que cae o que se coloca sobre el asiento de atrás, 3 gemidos y no siento más nada. Mira, siempre tuve buen pensamiento. O sea, mi fe era tan grande que te digo más, una noche hasta soñé en un lugar que se lo habían llevado y que una casa blanca, ¿viste? Y bueno, y se dio la casualidad que más o menos lo que yo había soñado, pero rezaba tanto y estaba dándole fuerza espiritual a él, porque siempre tuvimos una conexión espiritual muy fuerte, que nunca llegué a sentirme desesperada. Escucho una voz que dice, capitán, acá en este coche hay 2 muertos. Capitán. Y se voy a mirar en el baúl a ver si hay alguien. Entonces, se ve que sacó la llave del baúl la llave para abrir el baúl del volante, pues si no, ¿cómo lo va a abrir? O sea, date cuenta que está todo medio prefigurado, una buena película, ¿no? Y a mí me ponen en el medio de la calle. Y yo por abajo veo botines y digo, estoy salvado, es el ejército. Ya lo que pensás, ¿no es cierto? Estoy salvado, es el ejército. Entonces me dice, ¿usted quién es? Bueno, yo me llamo fulano de tal, libreta de enrolamiento, número tal. ¿Y qué hacía ahí? Entonces, no le supe qué responder, no sé. Entonces uno dice, capitán, pero este es uno de los abogados que estamos buscando hace 5 días. Noto que son 2 soldados
porque me sacan la venda y uno me dice, quédate tranquilo, negro, que ya esto se terminó. ¿Cómo sabía que yo era negro? Y uno le dice, pero este es el negro vos y que juega al fútbol con nosotros. O sea que yo era más conocido por el fútbol que por la política. Bueno, cállese la boca, le dice el tipo, porque si este montonero yo lo mato ahora. Alargarme a mí y descubrir que el coche donde yo estaba era el de Centeno, el auto propiedad de Centeno, en una sola operación habían blanqueado la muerte de Centeno y habían adjudicado a las fuerzas del orden la liberación mía de la organización Montoneros. Porque en un momento que yo estaba arrodillado, antes que me vengan a buscar, vino un soldado y le dijo al capitán, capitán, el otro que cayó en el campo murió. O sea que ya sabíamos que había 3 muertos. Porque el capitán me preguntó, en el coche hay 2 muertos, ¿quiere verlo? No, le digo. El periodista los vio. A la mujer le habían pegado un tiro en la vagina. Dijo él, Gastiarena, el periodista, que nunca había visto una cosa de esa naturaleza. Y un día me dijeron que se habían equivocado y que me iban a liberar. Y al liberarme se produce otro hecho más grave, que es que asesinan a 2 personas que habían traído desde La Plata, especialmente, para montar un escenario diciendo que el ejército me había liberado de los montoneros. Con la investigación pudimos identificar quiénes eran estas 2 personas, los testigos, cuándo los vieron en La Plata, con lo cual quedó demostrado toda esta escena y que obviamente fue el ejército el que intervino en este operativo. Llegamos al cuartel en Camet y pase esta pieza que lo van a interrogar. A mí, antes de saltarme, me habían dicho que lo que tenía que declarar. Obviamente yo iba a decir lo que tenía que declarar. Que estaba en un lugar donde había ascensores. Yo no entendí por qué. Más tarde investigando, sí, porque en la ESMA había ascensores. Bueno, la cosa es que todo era una ficción ahí, todo éramos mentirosos. Una oficina semioscura, una lámpara, poncho de guerra. Me dice, ¿cómo se encuentra? Bien, le digo. No se quede en la ciudad, me dijo. Porque pueden volver los montoneros a... No, yo no sabía todavía qué iba a ser de mi vida. Bueno, y ahí me fui a mi casa manejando y después por precaución me radiqué en Corrientes, donde tuve 25 años.
Corrientes era como una zona de escape de militantes hacia Paraguay y hacia el exterior. En tanto y en cuanto ahí no había actividad subversiva, hubo 14 o 15 desaparecidos en Corrientes que no estaban dentro del contexto. Y ahí teníamos unos parientes de la hermana de mi mamá, ¿viste? Es decir, fue un error táctico en ese momento, pero no fue el error de mi vida porque viví 25 años buenos. Me desenchufé de todo. Tanto es así que cuando me puse a trabajar poniendo una fábrica de mosaico, puliendo piso, puse una hamburguesería, viví bien y era otra vida. Me desenchufé de todo hasta que compré en el 84 el libro Nunca Más, que lo compré y no lo leí. Y una noche mi esposa me dice, ¿sabés dónde vos estuviste? No, en la base aérea. ¿Y cómo sabés vos? Porque acá está en el libro Nunca Más, me dice. Y ahí en el libro Nunca Más sale la declaración en el juicio de la Junta de Marta Candeloros, en donde dice que esa noche se llamó la noche de las corbatas porque todos los que traemos acá son abogados y ahora la ley somos nosotros. Pasó mucho tiempo y durante mucho tiempo se oía como una persona en agonía. Y yo en ese momento no lo sabía, es decir, todas las personas se quejaban, es decir, eso era algo surrealista, ¿no? Es decir, esa noche, llamada la noche de las corbatas por los mismos guardias, porque todos los que habían traído eran abogados. Decían, esta es la noche de las corbatas, pero resulta que ahora los que administramos justicia somos nosotros. Me gustó leer siempre y bueno, y ahí apareció, por algo apareció. Fue una cosa que me fui enterando de cómo era todo cuando compré el Nunca Más, porque yo lo viví de otra manera. Entonces dije, la flauta. Ahí es como que, no sé, es un alimento que uno tiene de la realidad que te tocó vivir, que vos no la tenías en cuenta, la estabas viviendo, pero la vivías de otra manera. Ahí tomas conciencia de las cosas. ¿Por qué se llama la noche? Porque se llama la noche de las corbatas, la noche de los lápices, la noche de los bastones negros, la noche del apagón. ¿Sabían? En 1941, Hitler dicta un decreto que se llama Noche y Niebla. ¿Para qué? Para atraer hacia Alemania todos los opositores de la zona oriental ocupada por Alemania, de Checoslovaquia, de Rumania, de Yugoslavia, de Polonia. Traerlos en medio de la noche y en medio de la niebla, la oscuridad, la desaparición de la persona. Por eso todos estos episodios se denominan la noche. 1941, decreto La Noche y Niebla del Führer. Hay una versión que esa sí me molesta mucho, que hasta mis íntimos amigos me la han dicho, bueno, si ellos lo dicen. Hay una versión muy fuerte que dice que mi liberación se produjo por presión que hizo la iglesia de Mar del Plata y la iglesia de Buenos Aires. Yo sé que mi madre fue al obispado y el obispo la echó. O sea, el obispo le dijo, no venga más, porque usted me está puteando. Yo siempre fui un opositor. Tanto es así que me echaron del seminario por ser opositor a la iglesia. Yo estaba más cerca de la izquierda en la iglesia que de la derecha.
es una versión. No lo puedo saber. Después cuando volví, empecé, bueno, a investigar, empecé a involucrarme en investigación y en querer qué le pasó a cada uno. Conseguí todos los legajos de CONADEP de los desaparecidos, de los secuestrados y ese tipo de cosas, y empecé a escribir. En Luna Roja, que se hizo en el 2007, tuvo mucho impacto porque es la única recopilación que alguien se atrevió a hacer en forma objetiva. Tuvo algunas críticas porque no exalté la militancia de cada uno, a mí no me interesaba, sino que tuvo el objeto de decir, a este le pasó esto. Esto incluye desaparecidos del 75 al 77. Y se llama Luna Roja porque el 3 de agosto del año 78, en represalia al atentado de Montoneros, que el 2 de agosto del año 78 produce la muerte de la hija del almirante Lambruschini, jefe de la Armada, sacan a 5 prisioneros de la base naval de Mar del Plata y los meten dentro de un bar que estaba en la playa de Luna Roja y los dinamitan. Gracias al libro pudimos descubrir la identidad de los tipos. El problema del sobreviviente es que te dicen, ¿y vos por qué te largaron? Y yo no sé. Habría que preguntarle a los tipos que me secuestraron. A mí una vez uno que era militante me dijo, ¿a vos por qué te largaron? Y yo le pregunté, ¿a vos por qué no te secuestraron? O sea, si la pregunta induce que a mí me largaron porque yo quise colaborar, también mi pregunta hacia vos induce que a vos no te secuestraron porque colaboraste en la entrega de algún compañero. Y yo pongo la mano en el fuego que vos no hiciste nada de eso. Entonces la pregunta es una pregunta que es muy difícil de responder. Es muy difícil de responder y es una pregunta que no sé si se debe hacer. Pero bueno, el mundo es así.